el camino, tú, la verdad, dador de la vida y mi sanidad. Jesús, el Mesías, León de Judá, Cordero inmolado, Príncipe de paz. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Padre, queremos darte gracias por esta mañana, por toda la bendición que has traído a nuestras vidas. Señor, podemos levantar nuestras manos con gratitud. Cuánto bien has hecho a nuestro ser. Gracias, Señor, por todo. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas, por habernos sacado de ese fango en el que estábamos y hoy ser lo que somos en tu presencia, Señor. Padre, oramos por la palabra que hoy has puesto en el corazón de David, para que esta palabra penetre profundamente en nuestro ser y tu Espíritu precioso que mora en nuestras vidas nos traiga recuerdos, Señor. Padre, te damos gracias en tu nombre. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Buen día. Yo sé que cada uno de ustedes siempre hacen preguntas al Señor. Sea para decirle, Señor, ¿por qué esto? O Dios, ¿para qué esta circunstancia? Pero tenemos preguntas al Señor. Lo que no tenemos es la paciencia de esperar también la respuesta. Pero necesitamos esperar en Dios. Y necesitamos también aprender a entender cómo es que Dios nos responde. Realmente me he sentido muy honrado de escuchar cómo los hermanos con tanta diligencia presentan, por ejemplo, los cursos PNF, el método inductivo, hay también el método expositivo para aprender la palabra. Y yo quiero lanzar un desafío en esta mañana, tanto a los jóvenes como a los hermanos mayores. Necesitamos aprender a leer y a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos, tiene que convertirse en ti en una necesidad. Hay algunos hermanos mayores que posiblemente casi se sienten como ya descartables. Jamás te mires así. Estarías deshonrando la forma en que Dios te mira a ti. ¿Está bien? Vengan a esos cursos, hermanos, van a aprender. De verdad, vengan. ¿Cuánto más los jóvenes? Si a los mayores estoy alentando, ¿cuánto más los jóvenes deberían estar inscribiéndose a esos cursos? Porque van a venir tiempos, dice la palabra del Señor, donde no van a sufrir la sana doctrina. ¿Y de cómo sabes después tú que lo que estás oyendo es o no es sana doctrina? Tú tienes que haber leído y estudiado la palabra. ¿Está bien, hermanos? ¿No hay muchos animados? ¿Está bien, hermanos, lo que he hablado? ¿Sí? Muy bien. El Evangelio de Juan en el capítulo 7, en el verso 37 al 39, dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Un pasaje corto, pero demasiada enseñanza. Esta bendita porción, hermanos, muestra una presentación, lo vamos a poner en ese contexto, una presentación de nuestro Señor Jesucristo, una intervención en el mismísimo templo de los judíos. Y en un tiempo donde se estaba festejando, dice la palabra, el último y gran día de la fiesta, y era de la fiesta de los tabernáculos. La ley de Moisés enseñaba que ese día, esa fiesta, ya debía celebrarse con una santa convocación, con una gran solemnidad, así se celebraba. Eran días festivos que solo el pueblo judío podía hacerlo. Ningún otro pueblo lo hacía. Eso está relatado tanto en Levítico 23 y en Números 29, para los que quieran revisarlo en casa. Esto así, hermanos, que este festejo, que duraba cerca de 8 días, y que este último día fuera un día de mucho más gozo, mucha más alegría que los otros días. Y más aún si tenemos en cuenta que durante esta fiesta de los tabernáculos se celebraba también algo adicional que se llamaba el final de la cosecha. Imagínense cuánta algarabía había ese momento en medio de todo el pueblo, ahí en el templo, la gente festejando con alegre corazón el final de la cosecha. Y Jesús se puso en pie y alzó la voz, como quien tiene autoridad. Jesús hace algo que normalmente no se hacía en el templo. Hace algo contrario. Por ejemplo, si revisamos las Escrituras, cuando el Señor entró en el templo, le dan las Escrituras, lee la porción y les dice: esta palabra se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos, les dice, ¿no es cierto? Pero antes de hablar eso, Jesús se sentó, dice. Normalmente se sentaban para empezar a explicar las Escrituras. Aquí Jesús se pone de pie. Hace algo que normalmente no se hacía. Como alguien que tiene autoridad y es portador de la verdad. Y hace una oferta, llamaremos esa palabra para que entendamos mejor este contexto. Y hace una oferta a los que están presentes en el templo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús lanza una expresión demasiado desafiante. Y a todos aquellos ese momento que se encontraban festejando ese último y gran día de fiesta. Esta expresión, hermanos, que lanza nuestro Señor Jesucristo va más allá de solo
lo que dijo va mucho más allá. En otras palabras, Jesús estaba afirmando que no son las fiestas solemnes las que realmente les podrán saciar su sed espiritual. Ellos estaban festejando y Él les dice, si tienen sed, vengan a mí, a mí. ¿Cómo podía decir eso en medio de una fiesta de tanta gratitud, casi mostrando la bonanza de la cosecha? Aún en medio de una fiesta tan significativa, con una celebración tan alta, nada de esto les podrá proporcionar una satisfacción de cubrir su sed. Era casi como decir con la mesa servida, decir, ¿alguno tiene hambre? Venga a mí. Esa era la expresión de Jesús en ese momento. Es más, cuando entraban en esta fiesta de los tabernáculos, cuando entraban en el templo, entraban con una jarra con agua, que les recordaba al pueblo lo que un día el Señor había provisto al pueblo que había salido de Egipto de agua en medio del desierto. Ellos recordaban de esa manera y también recordaban y anunciaban que un día iba a venir el Espíritu Santo. Esa era la expresión cuando entraban con su jarra de agua. Y Jesús se pone en pie y le dice, ¿alguno tiene sed? Para todos sonaba demasiado contradictorio. Jesús demuestra cuánto nos conoce, aunque nosotros no lo conozcamos. Sabe de nuestra verdadera necesidad y se presenta Él mismo como la única y bendita solución. Él sabía que sí teníamos sed, aunque estemos con nuestra jarra de agua. ¿A cuántos de nosotros no nos ha encontrado así el Señor? Aún si hubiésemos sido encontrados en una circunstancia de una situación económica estable, Jesús sabía que éramos pobres. Pobres. Porque fuera de Él no hay ninguna cosa que tenga valor. La vida sin Dios es una vida que se encuentra seca. Seca de todo. Por eso el hombre busca reemplazar sus tiempos sin Dios con actividades que le permitan posiblemente disimular esta gran necesidad. Algunos, por ejemplo, pueden llenar esos espacios, ese vacío, con estudios, vacaciones, viajes, con droga, fiestas, con deporte. Todo esto hace el hombre por tratar de llenar ese vacío. Cosas buenas y cosas malas. Todos hemos sido encontrados bajo esa circunstancia. No estoy diciendo que hacer deporte sea malo. Estoy diciendo que si haces algo para llenar el vacío que solamente Dios llena en tu vida, ni aunque tengas la medalla de oro, no te va a satisfacer. No te va a satisfacer. Jesús se presenta como la fuente de agua viva y nos invita a venir a Él y beber de Él. Jesús está dando cumplimiento a la profecía mencionada en el libro de Jeremías, capítulo 2, el verso 13, que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿No han visto vidas así, hermanos? ¿O ha habido tiempos en que posiblemente hay algo en nuestro corazón y pensamos que el Señor nos tiene que mimar a todos? Y le decimos, no, ya, hasta aquí nomás. Y ahí empezamos a saborear una decisión tan equivocada. Creer que vamos a poder vivir sin Dios. Y ya no tenemos de dónde más beber agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cómo es que Jesús se para y puede ver esa real necesidad de la gente? No es una sed natural, no es un agua, no es una sed de un agua natural. No está en una fuente, esa agua no está en una fuente cualquiera. No está en un pozo cualquiera. No lo vas a encontrar así por casualidad. Primero, si se quiere, es reconocer que espiritualmente estamos sedientos, estamos secos. Estamos en un estado de inanición profunda. Todos requerimos ir a Cristo y beber de Él. Imagínense, hermanos, esta expresión en un momento donde nuestro Señor Jesucristo estaba casi como lo que ahora conocemos como con un mandamiento de apremio. Así estaba Jesús. Si ustedes leen, por ejemplo, todo el capítulo 7, que hemos leído una porción, ahí ya menciona que ya habían acordado en matar a Jesús. Si no mal recuerdo, 2 o 3 veces menciona este capítulo sobre que Jesús ya estaba sentenciado a muerte y casi lo estaban buscando para apresarlo. Es ahí, en esa etapa, en esa circunstancia, que Jesús lanza esta máxima. Alguno diría todavía, bueno, al menos debería cuidarse un poquito más, cómo es el lenguaje, y en una fiesta tan solemne. Por eso es nuestro Rey. Por eso es nuestro Señor. Porque Él ha hecho cosas y ha dicho cosas que nadie las hizo ni las dijo. Por amor a ti y a mí. Hasta aquí, ¿qué de esta invitación, por ejemplo, para este tiempo? Ahora nos vamos a transportar de ese tiempo a hoy día. ¿Qué de esa invitación? ¿Cómo encuentra a nuestra generación? No solamente estoy hablando de aquí, estoy hablando de todo. A nuestra generación, esta invitación que hace Jesús para nuestros días. ¿Cómo responde la gente cuando escucha esta palabra? Muchos son encontrados contentos con su religiosidad, habiendo adquirido hábitos que les permiten creer que no necesitan de Jesús. Son demasiado buenos como para pretender una relación con el Salvador. Buenos tipos. ¿No encuentras esto en tus amigos, en tus compañeros, en tus familiares, en tus vecinos? Satisfechos hasta donde han llegado. Buenas personas. Muertos en sus delitos y pecados.
Ahora, la segunda pregunta sería, ¿y qué de nosotros? Aquí, ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos de esta invitación, hermanos? ¿Cómo te encuentra a ti hoy esta invitación? Hoy día el Señor ha venido y te ha dicho, ven a mí. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed de Dios, hermano? ¿Tienes sed de Jesús? ¿Puedes reconocer que tienes sed? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Jesús, reconociendo que Él es la fuente de agua viva? ¿Cuándo fue, hermano? El pueblo hebreo que salió de Egipto por mano poderosa de Dios, y habiendo utilizado la vida de Moisés, de Aarón, vio cómo Dios les proveyó de agua que salía de una roca. Hermanos, nuestro Dios es tan poderoso que para Él no es problema que de una roca saque agua. A la mente humana, a la mente natural es imposible que eso suceda. Algún momento cuando vuelvas a leer Génesis, esta parte, detente y pregunta, ¿cómo puede Dios sacar agua de una piedra? ¿Cómo? ¡Qué soberano Dios tenemos! ¡Qué soberano Dios! Bendito. No ha sacado para 10 personas, hermanos. Ha sacado para centenares de miles de personas que era el pueblo hebreo que había salido de Egipto. Para nosotros, que estamos ahora frente a la misma roca, de la cual bebieron en el desierto. Hermanos, nosotros pasamos esa experiencia. Cristo es la roca. Eso muestra la palabra. ¿Y qué crees que sale de él? Ríos de agua viva. Él también se presenta a nosotros, hermanos, como la roca que provee ríos de agua viva. Ya no se está presentando posiblemente como un pedernal, sino que estamos frente a la misma fuente que es Cristo. Y Él nos está proveyendo de su agua. Hay un relato que a mí me impresionó, que se publicó, de lo que fue la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Obviamente estamos leyendo la historia nuestra de cómo dos de los ejércitos más pobres del mundo se estaban enfrentando en una guerra y en un lugar demasiado inhóspito. Relata el historiador de que tanto los bolivianos como los paraguayos se conversaban en la noche y se gritaban de la trinchera a la otra trinchera, hasta que llega un momento en que entran de acuerdo en que los dos iban a salir de su trinchera, pero sin armas. Era un trato de caballeros, sin armas. Y posiblemente hasta han debido contar para salir juntos
Y cuando salieron y empezaron a venir los paraguayos hacia los bolivianos y los bolivianos hacia los paraguayos, fue grande la sorpresa de cada uno de ellos. En dos aspectos, porque cuando se miraron se pusieron a llorar. De un lado, un ejército pobre, en semejante calor les habían dado un uniforme inapropiado además, todos llagados, con abarcas. Ese era el uniforme boliviano, hermanos. Y el otro lado también, posiblemente con unas botas, todas viejas, un uniforme también inapropiado. Y cuando se abrazaron empezaron a llorar los dos ejércitos. Y se dieron cuenta de que no estaban abrazando a un enemigo. Estaban abrazando no a un adversario. Y lloraron por un motivo más. Y se dieron cuenta de que no era él el enemigo. Y del otro lado miraban y decían, no, él no es mi enemigo. Ambos tenían un enemigo en común que los estaba matando a los dos ejércitos. ¿Y saben cuál era el enemigo? No tenían agua. La sed los estaba aniquilando a los dos ejércitos. No se necesitaba disparar. Era un asunto de tiempo. Igual iban a morir en esas circunstancias. Sed. Iban a morir de sed. El rey David había descubierto en grande este nivel de relación con Dios. Por eso él podía escribir de esta manera segura en el Salmo 42, 1, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él sabía de dónde venían las aguas, hermanos, pero era un hombre que reconocía que tenía sed, pero tenía una sed al extremo de que se comparaba con un ciervo que bramaba por sed, por ser saciado, como el ciervo brama. ¿Cómo te encuentras hoy, hermano? ¿Cuál es tu nivel de sed de Dios hoy? ¿Qué David? Con razón, Dios lo amaba tanto a este hombre. Pese a que hacía cosas tan contrarias, ¿no? Unas decisiones demasiado duras, igual el Señor lo seguía amando. Porque encontraba en él este corazón. Bramaba. Yo sé que muchos de nosotros no hemos experimentado el ver a un ciervo bramar de sed. Pero qué fuerte es ver a un animalito cuando tiene sed. Y el ciervito lo único que sabe hacer es bramar. Así era hallado este David. Continuemos con la lectura. Jesús prosigue con su alta propuesta y les dice, continúa, el que cree en mí. Imagínense a alguien que le habían dicho, al que lo agarre, premio, porque lo tenemos que matar. Y él agarra y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Saben, hermanos, esta es una expresión divina, divina. Nadie lo hizo de esta manera. Se presenta como una propuesta eterna. El que cree en mí. Hermanos, debemos recordar que este mensaje Jesús lo estaba presentando en el templo. Y era el lugar donde más oposición tuvo Jesús. En el templo. En medio de gente que todos estaban seguros de conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. ¿Quién como ellos? ¿Quién como ellos, hermanos? Eran la crema. Y Jesús les dice, el que cree en mí. Estaba en medio de gente que estaban seguros de ser el linaje de Abraham, seguros de tener la ley de Moisés como estandarte, seguros. Jesús les cambia el panorama de una manera radical. Les estaba invitando a creer en Él. Pero si Él estaba casi como reo ese momento. Y les refiere, como dice la Escritura. Eso más les añade. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y es aquí donde nosotros debemos leer y referirnos al Antiguo Testamento. ¿A qué escritura él se estaba refiriendo? Debemos ir hacia el Antiguo Testamento siempre con el deseo de encontrar a Jesús. Hermano, cuando leas el Antiguo Testamento, esfuérzate en encontrar a Jesús, porque todo el Antiguo Testamento está escrito para mostrar a Jesús. No es solamente el relato histórico, es el relato eterno de nuestro Dios. Como dice la Escritura, está haciendo referencia, por ejemplo, a Isaías 44, el verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Está haciendo referencia a Isaías 55:1 que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Está haciendo referencia a Éxodo 17, el verso 6. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. A eso se está refiriendo Jesús, como dice la Escritura. A mí me impresiona descubrir cosas, a manera que volvemos a leer la palabra. Cuando el pueblo se queja a Moisés y le dice, nos ha sacado para que muramos aquí de sed. Y Moisés presenta esa queja al Señor y le dice, Señor, el pueblo está pidiendo esto. Y el Señor le dice, vas a tomar esta vara y vas a golpear, y de la roca va a salir agua. Y algo que hemos dejado pasar en esa lectura, hermanos, lo que dice aquí,
En Éxodo 17:6 dice, he aquí, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña, en Horeb. Mientras Moisés estaba golpeando, nadie lo ha visto, pero Dios mismo estaba parado encima de esa roca, haciendo de que salga agua de la roca. Estaba la presencia misma del Dios Altísimo, aunque los ojos de los hombres no lo podían ver. Aquí dice la palabra que él estaba sobre la peña en Horeb. Me impresiona cómo Dios está del lado nuestro, hermanos, del lado nuestro. Aún en ese momento donde todo el pueblo se estaba quejando de sed, que es la necesidad más básica, Él estaba ahí. Él sabía que había sed. ¿Cuántas veces en tus problemas, en los más grandes, hermano, tú piensas que tú no has visto a Dios, no está Dios ahí, Dios te ha abandonado? Claro, es que tus ojos no lo han visto. Y Él está tan cerca de ti, tan apegado a ti, que ni aún así lo has podido sentir. Porque tu problema es mayor que pretender encontrar al Señor ese rato tan cerca de ti. Pero Dios nunca nos abandona. No es hombre, es Dios. Por eso no nos abandona, hermanos. No nos abandona el Rey. Por eso es que esta palabra, hermanos, vertida de los mismos labios de Jesús, es tan poderosa que tiene la capacidad de romper estructuras religiosas, estructuras de pensamiento, estructuras de tradiciones ancestrales. El que cree en mí. Ahora esta misma palabra está retumbando en tus oídos y en los míos. Nuestra mente analiza y responde, por supuesto que creo en Jesús. Eso nos respondemos nosotros. Pero no tardamos mucho en ser expuestos a la primera prueba de nuestra fe. El que cree en mí. Tú dices, sí, Señor, yo creo, ya está, ahí. Pero el Señor vuelve con algo más. Y va a probar ahora tu fe. Y va a probar tu fe y la mía también. Ese mismo momento. De tu interior correrán ríos de agua viva. Y es aquí donde empieza a salir casi nuestro Moisés, ¿no es cierto? Empezamos a tartamudear. No sabemos cómo responder. Porque dice que de tu interior corren ríos de agua viva. Tú que has dicho que crees en el Señor, la primera evidencia es que tiene que correr ríos de agua viva. Y ahí casi tosemos, no sabemos si es toser o tartamudear. No podemos evitar la pregunta que es necesaria. ¿Qué quiere decir? De su interior correrán ríos de agua viva. Entendemos, hermanos, entendemos que la misma palabra nos ha dado la respuesta, que nos enseña con relación al Espíritu Santo que habíamos de recibir, igual que ellos. Pero ¿saben qué, hermanos? En el fondo del corazón, vuelve la pregunta a nuestra mente y a nuestro corazón. De tu interior, ¿corren ríos de agua viva? ¿De verdad corren, hermanos? ¿Cuáles son las evidencias de que esto es verdad en mi vida? ¿Cuál es la evidencia? Ya, está bien, he aprobado la primera pregunta, he respondido bien. Creo en el Señor. Evidencia de tu fe de que crees en Dios. ¿Corren ríos de agua viva? Espera un ratito, Señor.
Déjame pensar. ¿No es que estamos en un examen con el Señor? Y no es a elección, marcar el 1, el 2 o el A, B, C, no. Es cosas sencillos de agua viva. Jesús nos enseña en Juan 4:14 y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué tremenda expresión, cómo respalda. El Señor no se contradecía. Necesitamos entender que alguien entre en nuestro ser y produzca tal plenitud de vida que estemos seguros que nuestra sed ha sido saciada completamente. Esta es una obra única y eterna del Espíritu Santo, hermanos. Cuando creímos, estoy hablando en un principio, cuando empezamos en el camino del Señor, no sabíamos y no habíamos entendido qué nos había pasado ese día que entregamos nuestra vida al Señor. Casi todos salimos de esa reunión, pareciera como lo que hubiésemos entrado, no, pero Dios hizo algo ese día, contigo y conmigo. Algo cambió, pero no nos dábamos cuenta. No sé qué ha sido. En algunos posiblemente más intensamente que en otros. Lo único que sabíamos era que podíamos ver las cosas y las personas de manera diferente. Esa es una experiencia de ese gran día para cada uno de nosotros. Experimentamos un gozo que no venía de las cosas que teníamos. Experimentamos que aquello que tenía valor ahora ya no lo tiene. Estas y muchas experiencias personales hemos pasado, hermanos, cuando hemos conocido al Señor, pero no entendíamos, no había un orden. Porque es que antes tu concepto de esos evangélicos, ¿cierto? Casi por tradición en nuestras familias nos enseñaban a despreciar a los evangélicos. Les confieso que esa es mi experiencia. Eso está bien para los... y lo digo con sinceridad, hermanos, para los indiecitos. Así eran esos términos despectivos. ¿Sí? Como nosotros. Un poquito más de la realeza romana. ¿Sí? Vamos a pensar en eso. ¿Cómo es que cuando recibiste al Señor, parece que el Señor hubiese barrido esa basura de pensamiento? Aún sin entenderlo, hermanos, quedamos sorprendidos cómo el fruto del Espíritu se manifestaba en nosotros con tanta libertad. Empezamos a hacer cosas y empezamos a decir cosas que jamás las habíamos dicho. Nadie nos dijo, pero simplemente estaban corriendo ríos de agua viva en medio de nuestra vida, hermanos. Experiencia de muchos de los varones especialmente es que de 10 palabras 9 eran malas. ¿Cierto, varones? Antes de convertirnos, o teníamos un lenguaje de la Real Academia. ¿Cómo es? Yo al menos no, hermanos, no tenía ese lenguaje. Y cuanto más, como ahora podemos decir, no más malcriado, ya, más así,
simplón, guarango, no sé qué otros sinónimos utilizar, mejor en medio de los cuates, ¿no? Ya con una palabrota, ¿qué tal? Pero resulta que después ya no empiezas a decir eso. Y te quedas hasta con la mano más encima y ya no pronuncias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que ya no has necesitado ningún método, ningún sistema para dejar de fumar. Tanto que les gusta fumar. Y de un momento a otro, hasta la casera te ve pasar esos cigarritos, joven. ¿No es cierto? Ya no compras los famosos cigarritos. Para el de la tienda eres una pérdida ahora. Ríos de agua viva empiezan a fluir de manera sencilla, Hermanos, ¿cuándo hemos dejado de ser sencillos? ¿Cuándo has dejado de ser sencillo, hermano? ¿Cuándo hemos dejado de que fluya esa plenitud de vida a través de nosotros? Y nos habíamos convertido en profesionales cristianos. ¿Cuándo fue, hermano? ¿Cuándo fue que le pusimos una pila al cielo como un embudo y le hemos puesto una pilita y hemos dicho, nosotros cerramos y abrimos aquí la bendición? ¿Cuándo fue que hicimos eso, hermano? Y empezamos nosotros a controlar cuándo sí y cuándo no. ¿No será que cuando creímos que ya éramos mayorcitos y dejamos de ser niños, ya nos creímos que teníamos los suficientes años como para nosotros tomar el mango del sartén? ¿No será que buscamos más los dones y dejamos de buscar al dador de los dones? Y empezamos a casi jactarnos de la habilidad y del don que Dios nos había dado. ¿No será que cuando vinieron las pruebas a nuestra fe, elegimos volver nuestra mirada al mundo, al consejo del mundo, y dejamos de buscar a Dios y su palabra? Era como el pueblo judío cuando Dios le dijo, no vayas a buscar consejo a Egipto. Y lo hizo. ¿Cuántos de nosotros recibimos esa palabra del Señor? No está ahí la respuesta. Soy yo tu respuesta. Y nos fuimos para allá. ¿No será que reemplazamos la obra del Espíritu Santo con la lectura de libros que, si bien no son contrarios a la palabra, pero dejamos de leer la palabra con la debida dedicación, con la premura con la que debemos leer las Escrituras primero, antes que cualquier otro libro? Y nos hicimos profesionales. ¿No será que reemplazamos la obra del Espíritu Santo con actividades cristianas que ocuparon nuestro tiempo
y dejamos de tener el tiempo a solas para buscar a Dios. Nos hicimos demasiado ejecutivos. ¿No será que después de muchos años de andar en la vida de la iglesia, nos damos cuenta de que el gran desconocido en nuestras vidas justamente es el Espíritu Santo? El gran desconocido, hermanos. Les aseguro que eso es en muchos cristianos. Podemos leer o decir o hacer cualquier cosa, pero cuando hablamos del Espíritu Santo nos atragantamos, porque sabemos que no le hemos dado el espacio, ni el tiempo, ni la dedicación. No creo, hermanos, no creo que estemos lejos de esta afirmación. No creo que estemos lejos, hermanos, de esta afirmación que hicieron los primeros hombres y mujeres que recibieron el Evangelio a través de los labios de Pedro, que está en Hechos 2:37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hoy esta pregunta tiene que salir de tu corazón y del mío. ¿Qué haremos? Es como esa voz de ese siervo que está bramando, que sabe que tiene sed. ¿Qué haremos? Debemos tener, hermanos, una actitud de volver a la senda antigua. Es una decisión. Debemos recordar que el Espíritu Santo no lo recibimos con cosas que hagamos, sino que es un don de Dios. El Espíritu Santo es la promesa cumplida de lo que Jesús dijo. Era necesario que Él vaya a la presencia del Padre y el Espíritu Santo venga en favor nuestro. Debemos recordar que mientras no muramos a nuestro yo, el Espíritu Santo siempre va a quedar fuera de nuestros planes. Mientras nuestro yo esté gobernando, le atamos las manos al Espíritu Santo. Nosotros decidimos, nosotros esto, yo aquí, yo allá. ¿Prueba de que es así? ¿Acaso la iglesia en este tiempo no se está haciendo preguntas tan básicas como, por ejemplo, y se hacen a la vez preguntas que no deberíamos hacernos? ¿Salimos o no salimos a esta marcha? ¿Apoyamos o no apoyamos esto? Pero no hay la pregunta principal. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Cómo debemos movernos? ¿Hemos doblado rodillas, hermanos? Hemos buscado del Espíritu Santo las respuestas que la iglesia debe tener en claro. Dios no se va a mover de otra manera sino a través de su iglesia.
Si todavía te queda la duda, vuelve a las Escrituras. Dios va a obrar a través de su iglesia. Estamos orando de tal manera que nuestra oración venga a ser agradable aún a los oídos de nuestro Padre. Estamos consultando al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, ¿cómo hago esto o aquello? Algunos hasta se preguntan: ¿de qué espíritu estás hablando? Aunque no los recomiendo, pero a ver, vean un programa de canales cristianos y vean la payasada que hacen del Espíritu Santo. Dios los juzgue, hermanos. Dios los juzgue. Así es cuando se juega con el Espíritu Santo, con lo más santo de Dios. Y están jugando a nombre de Cristo. ¿Tú crees que esos son ríos de agua viva? Cuando tú veas uno de esos programas, hazte solo una sola pregunta, una sola hazte, para ver si es de Dios o no es de Dios. Y hazte esta pregunta: ¿Jesús predicaría ese mensaje? Nada más. Y quiero que el Espíritu Santo hable a tu espíritu y te responda. Y no estés: ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Mira, de nuca ahora ya. Yo no digo que la presencia del Espíritu Santo no pueda producir algo así. Lo que no creo es que el Espíritu Santo no viene a hacer un show. Es lo más santo de Dios, hermanos. Lo más sublime. ¿Jesús permitiría una manifestación así? Pregúntate, hermano. Y vas a tener respuestas muy claras en tu corazón y en tu mente. Nuestro gran adversario, nuestro yo soy el adversario número 1 de David. Dejemos de vivir, hermanos, para nosotros y vivamos para nuestro Señor, para nuestro Salvador Jesucristo. Y esto no es una opción, hermanos, por si acaso. Esto es un orden que el Señor lo ha establecido. Su iglesia está llamada a vivir para Él. 100%. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cierto? Sí, la palabra lo dice, hermanos. Debemos recordar y memorizar lo que bien enseñaba justamente hoy nuestro hermano Mario. Que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ya no somos. ¿Saben qué es una de las cosas que entristece el corazón, hermanos? Hay cristianos que todavía siguen bailando en el carnaval. Cristianos. Y uno dirá: no son tan cristianos. Y están seguros que ninguno de nosotros juntos los vamos a reconocer porque tienen su máscara. ¿Sí? Su traje, todo bien, pues, así, su fraternidad. ¿No ve? Hermanos, les estoy diciendo porque yo lo sé. Pero lo que no están pensando estos queridos cristianos, es que Dios no necesita la máscara, los está viendo, ¿sí? Nosotros podemos ser engañados, pero Dios no. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha.
¿cierto? Y después decimos, ¿y por qué? ¿Por qué no corre de mí ríos de agua viva? Esto parece el Choqueapu. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Cómo es que a vos te habla, hermanito? Yo jamás he escuchado. Debemos estar seguros que mientras vivamos y vivamos una fe a medias, nunca alcanzaremos la plenitud de manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Mientras pretendemos creer unas veces y otras veces no creemos. Es que estoy débil, ahora estoy fuerte. No va a haber plenitud, hermanos. Es como si yo pretendiera, imagínense, hermanos, cómo se sentiría el corazón de mi esposa, está aquí presente. Yo le dijera, Ruthita, esta mañana me he levantado, pero quiero ser medio marido tuyo, nada más. ¿Qué les parece? Y otro día me levanto y le digo, me tienes completo, sabes que es 100%. ¿Qué te parece? Soy todo tuyo. ¿Quién quiere vivir así con un hombre tan, ahora pues está el término, ¿no? Tan bipolar. ¿Saben que me suena chistosa esa palabra, hermanos? ¿Sí? Oh, bipolares. No, eso es pecado. El estar aquí o aquí de esa manera tan inestable es pecado, porque solamente el Señor trae equilibrio a tu vida y a la mía. Porque esa es la sed que necesitamos que sea saciada. El mundo necesita pastillas. La iglesia tiene agua del manantial mismo de Dios. Es así, es así. Debemos saber que si nos estancamos en nuestra vida espiritual, es porque dimos más importancia a nuestra carne y dejamos de beber del agua viva que es Cristo. ¿Quieres que te dé una prueba de cómo muchas veces nosotros creemos que estamos saciados? ¿Ya? Y hay veces después pensamos que tomamos agua para 15 días. ¿Sí? Ahí medio inundados ya andamos. ¿Sí? Me voy a hacer durar. No, mi hermano, es cada día, cada momento es el manantial. Cristo es el manantial del cual debemos vivir. Pero cuando nos volvemos profesionales, capísimos, ¿no es cierto? Y pensamos que vamos a andar ahí como camellos con nuestra reserva de agua, ¿no? No, mi hermano. Dios te va a prender a ti en lo que sabes hacer. ¿Sabías? Lo voy a poner más claro todavía, ¿ya? Muchas veces puede ser... A ver, quiero poner con una profesión para que se entienda bien esto. Puede ser, por ejemplo, si quieren desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista médico o qué sé yo, del derecho. Y uno pues es experto, ha pasado ya casi su maestría y su doctorado y Dios lo prende en lo que más sabe y comete el error más fatal. ¿Cierto? Un médico puede casi jactarse de haber hecho la operación más impresionante y sin embargo su otro paciente se muere de un resfrío. Así es. Caminemos de tal manera que no andemos confiados en nosotros mismos, hermanos. No importa cuán capo seas en aquello en lo que trabajas. No importa. Dáselo al Señor. Dile, Señor, tú eres el experto, no yo. Yo soy instrumento tuyo. Y Dios te permite ser bendecido
en la medida en que jamás dejes de mirarle a Él. Jamás, hermano, hagas eso. Hermanitas expertas en la cocina, ¿no se les ha quemado alguna vez el arroz? ¿Ah? Pero si es algo tan sencillo, David, ¿cómo se le va a quemar el arroz? Y se les quema, pues, hermanas, ¿sí? Ese día hay que comer algo oscurito. Hermanos, debemos recordar que como parte de nuestro crecimiento espiritual es entregar nuestros cuerpos al Señor. No, hermanos, está bien, los pastores que entreguen sus cuerpos. Estito, papá manda aquí. Así hablamos, ¿no, hermanitos? La palabra dice que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Si esto no lo estamos haciendo, si esto no lo estamos viviendo, será difícil ver una manifestación que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Ciertamente que debemos alentarnos en todo momento a escuchar este bendito llamado, que nuestros oídos estén entrenados a escuchar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Que sea tu palabra la que nos conduzca, Señor, al manantial que es Cristo Jesús. Podamos una vez más decirte, venga tu reino, Señor. Y tu pueblo diga amén. Dios les bendiga, hermanos. Vuelvan a casa en paz. Y revisen las escrituras que hemos estado compartiendo, hermanos. Paz de Dios. Paz, paz de Dios. El camino, tú, la verdad, dador de la vida y mi sanidad. Jesús, el Mesías, León de Judá, Cordero inmolado, Príncipe de paz. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Rey vencedor y grande es su amor, que en la cruz le entregó. Rey vencedor, quien al morir el velo rasgó. La tumba no lo pudo retener. Él vive y él reina con poder.
no tendrán fin. Tu imperio y tu paz no tendrán fin. Eres mi vencedor, vencedor, Salvador, Redentor, Sanador, vencedor, Salvador. Tú eres mi Redentor y Sanador, vencedor, Salvador, Redentor, Sanador, vencedor, tu imperio y tu paz no tendrán fin. Tu imperio y tu paz no tendrán fin. Hazlo fuerte a nuestro Dios.